Buenos días. Egunon, queremos empezar desde Geroa Bai recordando hoy una fecha muy señalada, que es que hace 26 años que asesinaron a Tomás Caballero. Ha habido una propuesta de declaración institucional que hemos apoyado y, desde luego, pues mandar desde aquí nuestro apoyo a la familia, acompañar. Va a haber un acto en unos minutos en el propio cementerio de Pamplona y estaremos representados como Geroa Bai, donde siempre hemos estado, en el reconocimiento del conjunto de todas las víctimas y en ese reconocimiento y acompañamiento a la familia, en este caso de Tomás Caballero, como decíamos, en ese aniversario del asesinato hace 26 años. Y precisamente sobre este asunto venimos ya desde Geroa Bai poniendo el foco en un debate que nos parece trascendental para avanzar precisamente en valores más democráticos y en una sociedad más justa y más cohesionada, como es el debate que ya iniciamos con una propuesta de moción que salió aprobada la semana pasada en este Parlamento y que ahora traemos también para el próximo pleno en propuesta de interpelación. Nos parece importante que la consejera Ana Ollo, que lleva al frente de las políticas públicas de memoria desde 2015, tenga la oportunidad también en este Parlamento de interpelar con el resto de grupos parlamentarios para poner en valor precisamente lo que aprobábamos en esa moción. Por un lado, reivindicar la importancia de seguir impulsando las políticas públicas de memoria como acción política fundamental y, en segundo lugar, el hacer frente a las tentaciones o a los pasos de involucionismo que está habiendo en algunas comunidades autónomas. Hacerlo reivindicando las políticas públicas de memoria e impulsando, instando a impulsar precisamente ese camino. Lo decíamos nosotros el jueves en una propuesta de Geroa Bai en este Parlamento, en una moción que se aprobó y, casualmente, al día siguiente, además, ahondaba en este mensaje nada más y nada menos que la ONU. La ONU ha mandado un mensaje claro al Estado español, al Gobierno del Estado, que era precisamente también lo que queríamos hacer en aquella moción, diciéndole que debe actuar contra la derogación de leyes de memoria en varias comunidades autónomas porque, decía la ONU, alertaba a la ONU que estábamos ante posibles vulneraciones de derechos. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con esta declaración de Naciones Unidas y va encaminada a lo que nosotros poníamos encima de la mesa. Nos preocupa, no puede ser de otra forma, la reacción del Partido Popular y de Vox respecto a esta materia, también al mensaje de la propia ONU. Nos parece lamentable, ya lo vimos aquí en la reacción, en el debate que trajimos, pero, por suerte, en este Parlamento de Navarra, como pudimos demostrar el jueves, hay mayorías desde hace al menos 9 años que trabajan conjuntamente en apoyar las políticas públicas del Gobierno de Navarra, en apoyar las políticas públicas desarrolladas, en este caso, y lideradas también por parte de Ana Ollo en su departamento y, desde luego, nos parece importante volver a poner, como decíamos, en valor ese camino. Y por eso traíamos esa interpelación. Lamentablemente, y aquí sí que hacemos un llamamiento honesto en todos los sentidos y de interpelación también a la otra parte de la derecha que no quiso apoyar la moción del pasado jueves, como fue Unión del Pueblo de Navarro, a que dé pasos y que sea capaz de salirse del marco que en este caso ponen encima de la mesa tanto Partido Popular, arrastrado también por Vox. Esta interpelación viene a demostrar, como decíamos, a poner en valor, a dar palabra, en este caso a la consejera, para que ponga encima de la mesa todos estos hitos que hemos conseguido en los últimos años, el reconocimiento y la reparación de las víctimas de los 3 contextos victimológicos que todos y todas conocemos, las víctimas del 36, los de la represión franquista, los de la violencia del terrorismo, especialmente el terrorismo de ETA, y de las víctimas de violencia de la extrema derecha o de funcionarios del Estado. Incidiremos en este tema para saber el trabajo hecho y, sobre todo, para saber cómo tiene previsto el Departamento seguir ahondando en esta materia. También, y al hilo precisamente de las declaraciones de la propia consejera Ana Ollo este pasado fin de semana, en unas declaraciones periodísticas, al hilo del debate que se ha abierto en el conjunto del Estado
respecto a una sociedad basada en valores más democráticos. Hacía referencia en una de las posibles, una de las medidas que anuncié que ponía encima de la mesa la consejera, era la derogación precisamente de la Ley de Secretos Oficiales. Por eso, este jueves hemos registrado una pregunta de máxima actualidad, para preguntarle a la consejera qué repercusiones directas tiene sobre la realidad navarra la actual Ley de Secretos Oficiales. Nos parece desde Geroa Bai bastante obvio que si queremos una sociedad más avanzada, hay que avanzar en determinadas cuestiones. Una sociedad más madura, tenemos una sociedad más madura directamente para abordar y ser capaces de poner encima de la mesa debates como este. Traeremos también al próximo jueves otras dos preguntas, una referida para conocer por parte del consejero de Desarrollo Rural en qué situación se encuentra el proceso de Asamblea Ciudadana, de la constitución de la Asamblea Ciudadana que está registrada en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece una nueva gobernanza y una participación activa de la sociedad. Queremos saber en qué punto se encuentra esta constitución de la Asamblea Ciudadana. Y una tercera pregunta, dirigida en este caso a la consejera de Cultura, de Cultura y Deporte, sobre el impulso de la Ley Foral de acceso y ejercicio de las profesiones del deporte. Un tema que nos trasladan desde el sector, que parece que preocupa, y queremos saber qué tiene previsto, en este caso, el Departamento, la consejera, para impulsar las medidas previstas en esta ley. Preguntas. Darle dos cuestiones. Una, ¿qué opina de que EH Bildu, en una declaración sobre el asesinato de Tomás Caballero, que se limita a condenar los asesinatos de ETA, a pedir a la ciudadanía que honre su memoria y a defender los valores de libertad, justicia y paz, siga sin votar a favor y se abstenga, impidiendo que el Parlamento la apruebe? Eso por una parte. Y por otra, quería preguntarle qué posición han mantenido en la declaración sobre la tauromaquia. Muy bien. Sobre la primera cuestión, desde luego, desde Geroa Bai tenemos claro que hay tres contextos victimológicos, lo venimos reivindicando en los debates de estos últimos días y así lo reivindicaremos y lo pondremos encima de la mesa también en la interpelación que haremos a la consejera, y obviar o no ser contundente en cualquiera de estos tres aspectos nos parece, bueno, pues que es un avance que hay que conseguir entre todos y todas. Por tanto, reivindicamos al conjunto de los grupos políticos de este Parlamento que sean capaces de reconocer esos tres contextos victimológicos y sean capaces de ser contundentes en ese sentido. Y respecto a la segunda pregunta, no ha habido que posicionarse respecto a esa declaración institucional que usted cita, porque ni siquiera ha habido debate en torno a la misma ni posición, porque ha quedado fuera del orden del día al registrarse fuera de tiempo para poder ser debatida, lo cual ya indica que la intención era precisamente meterla en el último minuto para coartar precisamente que podamos tener el debate. ¿Tres contextos victimológicos a qué se refiere en concreto? Sí, lo venimos explicando, que desde Geroa Bai sabemos que hay que reconocer los tres, reconocemos los tres, las víctimas del 36, de la represión franquista, las víctimas del terrorismo, especialmente el de ETA por su incidencia en Navarra, y las víctimas de la extrema derecha y de violencia policial. Al presidente del Parlamento, si cree que existe esa crispación y qué se puede hacer para solucionarlo, o qué se debe hacer, o qué debe hacer también Geroa Bai desde su punto de vista. Sí, pues en primer lugar, referido a la carta, y pues quedamos a la espera también, ¿no? Lo ha dicho el propio presidente, que respondió también a la presidenta, a la espera de esa reunión que se debe mantener para ver en qué se concreta. Desde Geroa Bai, pues ya tenemos, creo que, identificados caminos hacia los que hay que ir. Hemos traído una materia importante estas últimas semanas para avanzar en una sociedad más justa y más democrática, en ese reconocimiento de las cuestiones que hemos hablado anteriormente, y desde luego también reconocer que esto no es una cuestión nueva ni de estas últimas 2 semanas. El Parlamento, por ejemplo, viene trabajando, y seguro que el propio presidente del Parlamento, nuestro compañero Unai Ubalde, se lo puede transmitir a la presidenta. Se está trabajando desde hace tiempo, por ejemplo, en un protocolo contra el racismo y
la xenofobia en el propio Parlamento, no es una cuestión de estos últimos días. Respecto a qué se puede hacer, pues hombre, nos viene a la mente después de los últimos debates de estas 2 últimas semanas, al hilo de las diferentes reflexiones, el apocalipsis que se nos vendió en 2015 por parte de varios partidos políticos en Navarra y también de algunos medios de comunicación, un apocalipsis que nunca llegó, por ejemplo, ¿no? Por tanto, respecto a este tipo de estrategias comunicativas o de formas de comunicar lo que sucede, pues ya estamos acostumbrados y los conocemos. Como Geroa Bai, ¿consideran que es correcto, que podrían mejorar algo en el Parlamento también? Tenemos para el Parlamento un protocolo activado sobre el racismo y la xenofobia. Es un debate que existe y era candente al inicio de esta legislatura, precisamente por la entrada de la ultraderecha, que ha traído constantemente a este Parlamento debates que creíamos superados en ese sentido, y desde luego, como Geroa Bai, y ciño al debate de las 2 últimas semanas, si queremos avanzar en una sociedad más justa y democrática, por ejemplo, la pregunta que le hacemos sobre la derogación de la Ley de Secretos Oficiales, yo creo que sería un paso imprescindible para poder seguir avanzando. Hay otras, seguramente se puede hablar de la Ley Mordaza o otras que existen en el conjunto del Estado que pueden estar encima de la mesa, pero es un debate que desde luego no se ha concretado en nada, más allá de las reflexiones que cada uno o cada una y cada grupo político ya han hecho en las últimas semanas o veníamos haciendo hace años. A los parlamentarios de Geroa Bai a la hora de defender esas cuestiones, por ejemplo, en el Pleno, si consideran que su discurso es correcto o que podrían también moderar o mejorarlo. Sí. Yo creo que Geroa Bai ha demostrado un absoluto respeto en esta Cámara, habitualmente en los debates parlamentarios, y en ese sentido creo que todos, en el conjunto de la Cámara, identificando los temas en los que tenemos que mejorar, lo podemos compartir, pero desde luego es un debate que está abierto y se debe concretar y veremos en qué se concreta.